Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y bueno, pronto vamos a poder dar aquí la buena noticia de las dos nuevas sedes de Farm Aid Pharmacy aquí en la Florida. Una va a estar en Orlando y la otra en El Doral. Dos nuevas sedes de Farm Aid Pharmacy que se unen a la sede de Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines. Así que pronto, yo creo que ya a finales de febrero, en marzo, vamos a estar dando la buena noticia de que en Orlando y en El Doral van a poder disfrutar de todos los beneficios que ofrece Farm Aid Pharmacy. Y bueno, voy a darte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener aquí un estatus migratorio. Yo siempre recomiendo que lo hagan a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral, de manera que vas a tener un trabajo estable, además de un estatus migratorio. En pantalla tienes un número telefónico que es WhatsApp para que te comuniques con nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos te van a contestar muy rápido y te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. En Venezuela están ocurriendo cosas en los últimos días que considero no son casualidad. El viernes pasado, el fiscal general del régimen anuncia la condena a 30 años de cárcel de los dos funcionarios que han sido señalados por asesinar al capitán Rafael Acosta Arévalo. Y pues ahí tienen ustedes los nombres: Taracio Mejías Ascanio Antonio y Zárate Soto Steven José. 30 años de cárcel, para quienes no son venezolanos, es la pena máxima que hay en Venezuela. Ocurre esto el viernes. Bueno, luego una tragedia terrible realmente nos conmovió a todos los venezolanos, nos está moviendo el piso, sobre todo a quienes desde estas tribunas públicas siempre estamos denunciando los temas y las causas por las cuales Venezuela se ha desangrado en relación a sus seres humanos, a sus ciudadanos. ¿Por qué el venezolano se va del país? Ocurrió la muerte del niño Yaelvis Santoyo, fue asesinado por guardacostas de Trinidad y Tobago, que dicen haberse defendido de una embarcación que es un peñero, una embarcación de madera, que, bueno, tuvieron miedo de la embarcación y por eso dispararon en su contra. No es la primera vez, por cierto. Hoy he estado comunicándome con con familiares de otras embarcaciones que también han tenido incidentes sin muertos, pero incidentes al fin. Siempre los esperan militares de Trinidad y Tobago armados y disparan para evitar que estas embarcaciones lleguen a territorio de Trinidad y Tobago. Y en conversaciones que he tenido con personas que están en Trinidad y Tobago, me dicen es que el problema del primer ministro
de Trinidad y Tobago no es solamente contra los venezolanos, sino contra los propios trinitarios. Por eso es que no nos podemos ir contra los trinitarios por lo que ha ocurrido. Es contra quien está gobernando Trinidad y Tobago, específicamente, que es aliado, además, de la dictadura de Venezuela. Es aliado y por eso no reconocen la crisis humanitaria en Venezuela, por eso no reconocen las razones por las cuales los venezolanos salen de la forma en la que salen del país. A esto le sigue apenas horas después lo que ocurrió el día de hoy y es que los criminales más temidos en Venezuela son abatidos de una forma cinematográfica, porque hay que decirlo. Ahí cayó el Coquí, cayó el Conejo, cayeron todos los que parecían imbatibles, los que parecían que pues definitivamente nadie podía con ellos, que estaban armados hasta los dientes, que tenían más poder que las propias Fuerzas Armadas, etcétera. Bueno, todos cayeron hoy en un operativo que, como comentábamos aquí con los niñitos de producción, ni siquiera fue el operativo, por ejemplo, que se organizó contra Óscar Pérez. Fue un operativo medianamente importante y con eso acabaron con todos estos malandros que mantenían al país en zozobra permanente. Aquí hay varios elementos que hay que comentar. Cuando se habla con personas de la zona de donde salen esas embarcaciones que van a Trinidad y Tobago, todas las personas que tienen relación con esas embarcaciones que salen, con las razones por las que salen, te dicen que el tema es la inseguridad. Lo mismo que dice el ciudadano que ha salido a pie hacia Colombia, hacia Chile. La mayoría de las personas que han salido de Venezuela en los últimos años es por la inseguridad, es por los coquí, es por los conejos, etc. Entonces, una forma de invalidar las razones es, bueno, ya acabamos con la inseguridad, porque acabar con el coquí, con el conejo y demostrar que se puede acabar con este tipo de personajes es demostrar que tenemos la intención de enfrentar la inseguridad, lo mismo que se ha demostrado o se ha intentado demostrar cuando detienen a una diputada, a una alcaldesa del chavismo por tráfico de droga, por tráfico de combustible. Es haciendo simplemente el ambiente de que el país está organizándose y están colocando las cosas en su lugar, a la delincuencia donde va, al inmigrante pues se le está diciendo ya no vas a tener de qué preocuparte y pues a quienes torturaron también se les va a dar lo justo, de manera que la Corte Penal Internacional ya no tiene por qué meter manos en el país. Son los mensajes obvios que se están dando con todo esto, pero ¿qué realmente hay de cierto en todo esto? Vamos a conversar con William Cárdenas. Ustedes ya lo conocen, que es abogado internacionalista, experto en Derecho Internacional. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, quizás podría parecer traído por los cabellos la hilación de hechos que he hecho, valga la redundancia, el día de hoy, pero no es traída por los cabellos, no es casualidad que todo esto ocurra en tiempos tan cercanos, una cosa detrás de otra. William, y yo originalmente te había contactado el fin de semana para que habláramos del tema del capitán Acosta Arévalo, porque la pregunta que te hice incluso fue, ¿es suficiente para la Corte Penal Internacional esta condena? ¿Ya la Corte Penal Internacional se quedaría contenta con que se hizo justicia? No, Patricia, por supuesto que no. Y esto que acabas de narrar, y has hecho un resumen de los últimos acontecimientos que se están viviendo en Venezuela, lo podemos calificar como el efecto Khan. Todo esto está ocurriendo después de la visita del señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, y del anuncio que hizo del inicio de la investigación formal en la Corte Penal por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Ahora bien, que si esto es suficiente para que la Corte Penal paralice una investigación de esta naturaleza, por supuesto que no.
Mira, la pregunta, en la Corte Penal, la pregunta no es simplemente quién mató al capitán Ramón Acosta Arévalo. La pregunta en la Corte Penal Internacional es ¿qué marco institucional existía para que los grupos represores actuaran de esa manera tan violenta, torturando y asesinando a sabiendas de que estaba garantizada su impunidad, porque había toda la cúpula del gobierno que les permitía actuar de esa manera. Entonces, poco camino van a poder andar estos señores con esta idea que tienen de tratar de presentarle estos resultados a Karim Khan cuando se realice su próxima visita al país, porque sería muy fácil de esta manera eludir las responsabilidades. Y aquí no estamos ante hechos puntuales, ante la muerte de Acosta Arévalo, ante la muerte de Fernando Albán, ante la muerte de David Vallenilla. No. Aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que se conocen. La definición es ataques generalizados. Generalizados quiere decir que son múltiples. Y ataques sistemáticos. Sistemáticos quiere decir que obedecen a una política de Estado. Bueno, pues para poder dar satisfacción a esto, tendremos que ir a buscar a quiénes son los responsables por acción u omisión de que ese marco institucional de impunidad permitiera que estos señores actuaran de esa manera, ¿no? Esta sentencia de Acosta Arévalo llega casi 1000 días después del asesinato de Acosta Arévalo. Claro, llega 1000 días después con un retraso procesal impresionante, porque estos señores gozaban de un manto de impunidad. Estos señores estaban seguros de que nada les iba a pasar, porque había unos superiores, una cadena de mando, ¿verdad?, que está en la cúpula de los altos cargos del gobierno nacional, que les garantizaba que no les iba a pasar nada. Bueno, pues ahora tendrán que explicarle al fiscal Karim Khan quién daba las órdenes, cómo se ejecutaban esas órdenes, quiénes actuaban o simplemente omitían actuar e incurrían en la responsabilidad penal que los compromete ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces no les va a resultar muy fácil. En Venezuela además, lo hemos visto el año 2017, es que los venezolanos tenemos asesinos en serie que salían a la calle a matar. No, esta gente salía a la calle a causar el mayor daño posible, ¿verdad?, porque se sabían impunes, se sabían que el Poder Judicial no iba a actuar para establecer responsabilidades de ningún género. Lo del 2017 lo dejó muy claro el mayor general Heber García Plaza cuando intervino en la OEA con motivo de aquellas sesiones a través de las cuales se establecieron los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en Venezuela y que fue el fundamento que utilizaron los estados partes para presentar la denuncia que hoy se está investigando en La Haya, ¿no? Bueno, este señor dijo que había un plan Zamora para utilizar todo el poder de fuego, la violencia posible y causar el mayor daño en un grupo específico de la población, que era la disidencia política. Bueno, ¿quién dio esas órdenes?
los responsables de esas órdenes son a por los que va a ir la Corte Penal Internacional. Entonces que presenten ahorita a estos señores y que los condenen, eso no es suficiente, porque además el artículo 17 del Estatuto de Roma tiene contemplada esa hipótesis, ¿no? Tiene previsto que cuando se dan estas situaciones, a través de las cuales se presenta una especie de acción de la justicia, pero la verdadera intención es tratar de sustraer a los verdaderos responsables de los crímenes, bueno, pues esto no funciona. Esto no funciona y en la Corte Penal Internacional estas cosas se descartan por completo, ¿no? Porque además en los hechos, William, lo que me parece a mí, lo que le ocurrió al capitán Acosta Arévalo fue una tortura sistemática. Eso no fue de un día para otro que le ocurrió lo que le causó la muerte. De manera que los superiores obviamente sabían lo que estaba pasando y no solamente lo sabían, lo habían ordenado. Porque ya eran muchos días uno detrás de otro que estaba él siendo sometido a torturas. Pero además, una pregunta que a mí siempre me ha dado curiosidad. Cuando él lo llevan al tribunal, lo llevan ante una juez, por cierto, mujer. Yo digo que las mujeres, por alguna razón, deberíamos tener más sensibilidad y ser más justas en estos casos. La juez simplemente ordenó que lo llevaran al hospital y punto, y no hizo más nada. ¿La juez tenía alguna, responsabilidad en ese momento de tomar alguna decisión en cuanto a lo que estaba ocurriendo, en el sentido de tomar de una vez información, etcétera, averiguar, investigar por qué el capitán estaba así, o simplemente ella tenía que lavarse las manos? No, bueno, este es un caso emblemático porque es uno de los miles de casos de tortura. Lo que pasa es que aquí ocurrió que con él hubo tal ensañamiento y alevosía que cuando lo presentaron ante la juez estaba prácticamente muerto ya. Muerto, sí. A este señor tenía 16 costillas fracturadas, el tabique nasal fracturado, tenía hematomas por haber sido colgado de las piernas, tenía golpes propiciados con instrumentos contundentes, con tubos o con bate, tenía marcas de quemaduras, o sea, con este señor se ensañaron de una manera terriblemente cruel, ¿no? Y ocurrió que se muere prácticamente, que duró de la detención a la muerte, nada, 8 días que fueron un infierno porque lo sometieron a una tortura bárbara. Entonces, la juez, por supuesto que su responsabilidad está comprometida. ¿Cómo no? ¿Cómo han dejado pasar 1000 días hasta que llega esta sentencia? ¿Cómo es posible que no hayan indagado a ver quiénes eran los superiores que obviamente dieron las órdenes, porque estos señores no actuaban por su cuenta? Aquí es donde está el carácter sistemático de este tipo de crímenes, ¿verdad? Ellos se sentían impunes y les permitían que hicieran cosas como esta. Así como a Fernando Albán también lo mataron y lo tiraron por un balcón desde un 10º piso, ¿no? Entonces, son casos en donde es tan grotesca la manera como se presentan las evidencias que difícilmente se van a poder justificar, ¿no? Aquí a la Corte no le interesan los autores materiales, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad son justamente los crímenes que tienen unas características específicas de ataque sistemático contra la población civil, de carácter generalizado, o sea, múltiples, lo hemos visto todos, lo sabemos, los conocemos todos, y sistemático. Y la sistematicidad viene dada por la organización, la política de Estado dirigida a causar este daño, ¿no? Y a garantizarle la impunidad a estos individuos. Entonces, ahí es donde los problemas para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, todos esos señores, los problemas se acrecentan. Y yo creo que les va a resultar muy difícil
poder justificar esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que el capitán Acosta Arévalo llegó ya torturado al tribunal, etcétera, bueno, pudieron entonces decir, bueno, fueron 2 funcionarios, pero por ejemplo en el caso de Óscar Pérez, que fue en vivo y en directo, que masacraron a 7 personas, en ese caso, ¿cómo van a hacer para disfrazar las cosas, William? Porque ahí estaban puros funcionarios policiales y militares, ahí obviamente estaba a la vista de todo el país, estaba a la vista del propio presidente de la República lo que estaba pasando, estaba a la vista que estaban rendidos, que ya se habían rendido y sin embargo los masacraron. ¿Cómo van a hacer en ese caso para disfrazar esa situación? Bueno, yo creo que es tan claro, además algo que vio toda Venezuela por los canales de televisión, que como dices efectivamente, se habían rendido, habían anunciado su rendición y utilizaron el máximo poder de fuego posible. Estaban allí todos los cuerpos de seguridad, estaban las tanques. Creo que la casa la tumbaron con un misil tierra a tierra. Así es. ¿No? Cosas así, ¿no? Y esas actuaciones obedecieron a unas órdenes que dictó un jefe, y en este caso actuaban gente de las Fuerzas Armadas, actuaban militares, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, es el presidente de la República, ¿no? Y esa cadena de mando compromete al ministro de la Defensa, al ministro del Interior, a los jefes de los distintos cuerpos de seguridad que estuvieron involucrados en esa acción, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Nos van a presentar también a 2 sargentos y a 2 cabos y a decir que ellos fueron los que los ejecutaron. Pues no, a la Corte Penal Internacional no le vale eso. La Corte Penal Internacional requiere de la explicación. ¿Quién organizó ese marco institucional que les permitía a estos señores simplemente salir a matar, ¿no? Salir a matar, salir a torturar, salir a perseguir, hacer toda esa cantidad de cosas que hemos visto. Yo creo que en un futuro que se aproxima, vamos a tener nosotros y vamos a presenciar probablemente un proceso que puede ser ejemplar para toda la América, ¿no? Esto que ha ocurrido en Venezuela no puede volver a ocurrir en ningún pueblo, ¿no? Y la única manera de que se impida que eso vuelva a ocurrir es que haya justicia, ¿no? Así es. Gracias, William. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, Patricia, a la orden siempre. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.